Y felicitaciones por el curso. La idea que habíamos hablado, ustedes tuvieron la semana pasada, creo que fue con Alejandro Roba y Delfina Rossi, ¿sí? Antes del bueno, y la idea que hablamos ahí con Delfina y con Alejandro es poder profundizar sobre todo el tema de la coyuntura económica y qué disputa estamos viendo nosotros en términos económicos, sobre todo este año que es un año electoral, y cuáles son los modelos económicos que me parece se van a poner en discusión en las urnas. Primero, aclarar que nosotros estamos convencidos ya que el modelo económico de Macri está terminado, no existe más. Que no quiere decir la propuesta política, quiere decir que Mauricio Macri no pueda tener chance de ganar electoralmente, ¿se entiende la diferencia? Pero sí que el modelo económico está muerto. Y después inclusive podemos discutir entonces para qué quieren ganar, ¿no? Es una buena pregunta. Algunas reflexiones podemos hacer de eso. Ahora bien, si uno dice, bueno, el modelo económico de Macri está muerto porque lo dice Santiago Frachina en el Instituto Patria. No, y la realidad es que no lo digo yo, lo dice el sistema financiero internacional, los grandes bancos, que en definitiva fueron los grandes ganadores de ese modelo económico. ¿Y por qué? Los bancos, el modelo económico este está muerto del año pasado ya, cuando los bancos decidieron irse de la Argentina. Y eso fue la famosa corrida cambiaria, que ahora vamos a tratar de explicar por qué, que nos condujo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo empezó todo esto? Esto comenzó con un mega endeudamiento externo de la economía argentina. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante el gobierno de Macri fue inédito en la historia económica argentina. Macri nos endeudó en 150.000 millones de dólares aproximadamente, más 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica un crecimiento de la deuda externa de 1.300 dólares por segundo en promedio. Emitió un bono a 100 años, endeudó a 26 gobiernos, lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Ni la Baring Brothers nos costó tantos años poder pagarlo, que fue otro de los grandes bonos que se había tomado. Y una gran pregunta es, el ritmo de crecimiento de la deuda en términos de ritmo superó lo de la dictadura militar del 76 y superó también lo que pasó en la década del 90. Ni que hablar con el Fondo Monetario Internacional, cuando Néstor le paga el 100% de la deuda al Fondo Monetario Internacional, le pagó 9.500 millones de dólares. Y era el total. Hoy ya van a terminar en 57.000 millones de dólares. La Argentina ya es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo. El 27% de toda la deuda que el FMI tiene con el mundo lo tiene con la economía argentina. Incluso violaron la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, porque nos podían prestar mucho menos de lo que nos prestaron. Está establecido cuánto el FMI le puede prestar a cada país, y creo que son 3 cotas de lo que cada uno aporta por año. Bueno, se excedió eso. Nos prestaron más de lo que nos podían prestar nuevamente. E incluso violaron ahora también la Constitución, la Carta Orgánica del FMI, porque le permiten intervenir con lo que nos prestan para contener el tipo de cambio. Eso es decir, te doy deuda para financiar la fuga de capitales. Eso tampoco está permitido por la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta obvia es, de esos 150.000 millones de dólares que tomaron con el sector privado, ¿a dónde fueron? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Porque obviamente todos sabemos que no es ni obra pública, porque un discurso de ellos es que se endeudaron para financiar el déficit fiscal. ¿Sí?
pero ahí ya el discurso se le cae porque el déficit fiscal es en pesos. ¿Y ellos se financiaron en qué? En dólares. Si vos necesitas deuda para financiar el déficit fiscal, podés endeudarte en pesos, que es mucho más fácil después pagarlo que si te endeudas en dólares, porque nuestro Banco Central no imprime dólares, imprime pesos. Con lo cual, se le cae el discurso de que tomaron deuda externa para financiar el déficit fiscal. Entonces la pregunta es, ¿qué financiaron el déficit externo? Que ellos hicieron crecer en forma exponencial. Porque el déficit externo, que ahora voy a tratar de explicar brevemente qué es, sí es en dólares y no en pesos. ¿Y qué es el déficit externo? 3 componentes que ellos hicieron crecer. Primero, la fuga de capitales, cuando desarmaron lo que ellos mal llamaban cepo, que en realidad es regulación cambiaria, es todo gobierno, después podemos discutir la forma de hacerlo, pero todo gobierno regula el mercado cambiario. Ellos sacan el cepo, la regulación cambiaria, ¿y qué permiten a partir de ahí? La libertad para fugar capitales. Obviamente los grupos económicos concentrados que empezaron a hacer a partir de eso, a fugar. En el gobierno de Macri se fugaron 72.000 millones de dólares. Es más de lo que tiene hoy la reserva del Banco Central. Y se siguen fugando, después vamos a hablar un poco. ¿Qué más hicieron con el déficit externo? Avalancha importadora. Ustedes saben que el gobierno de Macri hizo una apertura comercial indiscriminada para que vengan los productos importados baratos. Macri y el equipo económico de Macri está convencido que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que los productos, porque Macri tiene la concepción de que la industria nacional es ineficiente, que los trabajadores argentinos son caros, improductivos, y por lo tanto ellos creen que los productos industriales hay que importarlos. En la concepción de ser un supermercado del mundo está esa idea de, bueno, volvamos a exportar lo que somos competitivos, que es la soja, el trigo, e importemos lo otro, que es los productos industriales. Bueno, los más grandes se acordarán la propaganda de Martínez Dios con la silla, que cuando la silla era made in argentina que te caías, y cuando era made in extranjera estaban todas buenas. El concepto es el mismo. La industria nacional es ineficiente, importemos el producto, y eso hicieron, avalancha importadora, apertura comercial indiscriminada, en un mundo que además es un mundo con excedente de producción, porque ustedes saben que hay una guerra comercial entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, que están compitiendo a ver quién es más proteccionista. Con lo cual hay excedente de producción, que son excedentes de producción, productos que producen los países desarrollados pero que no pueden vender. ¿Y a quién se los venden? A los países que abren su economía al mundo. El único que está abriendo su economía al mundo es la Argentina, y ahí tenemos la avalancha importadora. En el 2017 tuvimos el déficit comercial es exportaciones menos importaciones, tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina de 1910, con 8.000 millones de dólares. Ahora esa avalancha importadora, ¿con qué se paga? Con dólares. Y además genera la desindustrialización de la economía argentina, porque en definitiva lo que vos tenés, pusieron a la industria en lo que se llama una tormenta perfecta, donde le aumentan los costos vía la tarifa de los servicios públicos. No pueden sacar crédito porque la tasa de interés está por la nube, la tasa de interés está en 74%, la tasa de interés de referencia. Es la tasa de interés más alta del mundo. No venden porque se le cae el consumo, y a eso abren la economía para que compitan con los productos importados baratos, con lo cual están poniendo a la industria en una tormenta perfecta, y eso explica el proceso de desindustrialización de la economía argentina, y todos los días nos enteramos de una industria nueva que quiebra y desaparece. Ya no las chiquitas. Ayer, ¿quién fue? Arco, Lomanera, la Campañola. Bueno, efectivamente, ya son las grandes. ¿Sí? Y obviamente, en un contexto de desindustrialización de la economía argentina, 15.000 pymes quebraron. La industria y las pymes son mano de obra intensiva, con lo cual lo que vamos a tener ahora es una fenomenal crisis laboral en la Argentina. La tasa de desocupación, ya queda el INDEC, es poco creíble, pero ya está diciendo 9.1 de tasa de desocupación, en el conurbano bonaerense 12.6%. Y si no hay más desocupados, porque hay una flexibilización fenomenal del mercado de trabajo, los Uber, que es un desempleo a futuro. Eran los parripollos, la cancha de pádel de la década del 90, que vos te duraba 6 meses. Y a los 6 meses, como no hay mercado interno, pasabas a ser desocupado. Vamos a una crisis laboral en la Argentina, obviamente.
Y eso tiene que ver con el proceso de desindustrialización y la generación de desocupación. Ahora, ¿qué te genera eso? Que importás y tenés que pagar en dólares. Eso es déficit externo. ¿Se entiende? Y la otra, desregularon la remisión de utilidades de las multinacionales. Una locura. En el gobierno nuestro, ustedes saben que la economía nacional, esto no es culpa de Macri, está claro, la economía argentina está fuertemente extranjerizada. ¿Sí? Parte fue en los 90, pero también venía desde antes. Y lo que hacen las multinacionales es remitir utilidades a sus casas matrices. Carrefour es una empresa francesa. Todo el tiempo la casa matriz le está pidiendo mandame dólares. ¿Sí? ¿Y vos qué hicimos nosotros? Lo regulamos. El 80% de lo que ganaban lo tenían que dejar en la Argentina. ¿Sí? Parte de eso se iba a reinversión. ¿Qué dijo Macri? El 100% de lo que ganan lo pueden remitir a su casa matriz. Entonces, ¿qué empezó a hacer Carrefour? Mandar los dólares a Francia, y por eso Carrefour echó 5.000 empleados en la Argentina. Empezó a crecer la remisión de utilidades. ¿Y esa remisión de utilidades en qué moneda es? En dólares. Entonces, si vos tenés que aumentar la fuga de capitales, ¿qué es en dólares? Si vos tenés que aumentar la remisión de utilidades, ¿qué es en dólares? Y si vos tenés que aumentar la cantidad de importación, que también es en dólares, la pregunta es: ¿de dónde sacamos los dólares para financiar ese déficit externo? Ellos nos hicieron creer que lo iban a sacar de dos lados. ¿Cuáles son esos dos lados? El complejo agroexportador, íbamos a hacer el supermercado del mundo. Pero, casualidad, ellos sacaron un decreto que el complejo agroexportador tiene libertad para liquidar los dólares cuando quieran. ¿Qué liquidar los dólares? Yo exporto, y en nuestro gobierno había 90 días para liquidar los dólares. Liquidar los dólares es traer los dólares y transformarlos en qué? En pesos. ¿Qué dijo Macri? Tienen 10 años para liquidar. Para liquidarnos ya nos liquidaron. Ya nos liquidaron. No, entonces ¿qué hace el complejo agroexportador? Liquida lo que necesita, lo que quiere, y el resto ¿qué hace? Lo deja en el sistema financiero internacional. Los que se llaman inversores son capitales golondrinas. Bueno, ahí vamos. El otro lado que nos hicieron creer que iban a traer los dólares, ¿qué era? La lluvia de inversiones. Volvieron de Davos 2016, dijeron: tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, el mundo confía en nosotros, van a venir empresas extranjeras a invertir en la Argentina. La inversión extranjera directa durante el macrismo fue mucho más bajo que la inversión extranjera directa durante nuestro gobierno. Totalmente. No vino nadie a invertir. Nadie. Solo a especular. Entonces, si vos aumentás el déficit externo porque aumenta la fuga, aumenta la avalancha importadora, aumenta la remisión de utilidades, y los dos canales que pueden generar dólares genuinos no te los generan porque no hay más exportaciones que antes y porque además no los obligás a liquidar, y tampoco hubo inversión extranjera directa, entonces ¿dónde conseguimos los dólares suficientes para financiar ese déficit externo que ellos mismos se hicieron crecer en forma exponencial? Dos lugares. Exponencial crecimiento de la deuda externa del Estado Nacional, porque ni el privado se endeudó, ni las empresas privadas se endeudaron al extranjero, con lo cual los dólares que se endeudó el gobierno, estos 150.000 millones de dólares, ¿dónde están? No están más. Se fueron. O por fuga, o por pago de importación, o por remisión de utilidad de la multinacional. Y el otro fenómeno donde consiguieron los dólares más del endeudamiento externo es la inversión especulativa. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron. Hay un bono, una letra que se llama LEVAC, no sé si la tienen, letra del Banco Central. La LEVAC es una letra que emite el Banco Central. Stuzenegger, que era el presidente del Banco Central en ese momento, dijo que como la inflación para él es un fenómeno que monetario, y en el kirchnerismo se generó inflación porque le dábamos ¿a qué? A la maquinita. Entonces él dijo: yo voy a pulverizar la inflación de la Argentina rápidamente. Metió las metas de inflación, no sé si se acuerdan, en forma acumulada. En los 4 años de Macri nos prometieron una inflación del 74%, en los 4 años ya tenemos una inflación del 210% y todavía no terminó el gobierno de Macri. Para este año la meta de inflación, ¿cuánto era?
No, Un dígito. 5%. Un dígito de estos. 5. Ya vamos 3 meses y la inflación es 11.8%. En 3 meses generaron más inflación, el doble de inflación de lo que nos habían prometido para todo el 2019, que era 5%. No solo fracasaron en términos de bajar la inflación, porque está claro que la inflación no es un fenómeno monetario, y mucho menos en la Argentina, pero además, ¿qué dijo él? Como quiero sacar peso en circulación para bajar la inflación, ¿cómo lo hago? A través de la LEVAC. La LEVAC, que repito la letra, es en pesos. Entonces, ¿qué dijo Sturzenegger? Quiero que todos me compren LEVAC para sacar los pesos de la economía argentina y pulverizar ¿qué cosa? La inflación. ¿Cómo hizo para que todos le compren LEVAC a Sturzenegger? Subió la tasa de interés a niveles inéditos, que en aquel momento nos parecía una locura la tasa de interés, ahora nos parece baja. Porque en el 2016, ¿cuánto puso la tasa de interés de la LEVAC? 38% y está 74%. ¿Y con qué se paga eso? Y ahora lo vemos. Usted va 10 pasos adelante. Ay, sorry. Estamos con una ansiedad. No, es que da rabia. ¿Y sabés qué palabra me da rabia? El cepo. Porque esa fue la que se multiplicó. Y sí. Entonces, todos empezaron a comprarle LEVAC a Sturzenegger, creció el stock de las LEVAC e hizo algo más, de regulación de la cuenta de capital de la balanza de pago, para traducirlo en castellano. En nuestro gobierno, cuando entraba un dólar especulativo, se tenía que quedar un año. Sturzenegger dijo, total de regulación, podés entrar y salir en el día. Ajá. La inversión especulativa. Entonces, vos sos el JP Morgan, el banco más importante del mundo, y ves estas condiciones. ¿Qué hizo JP Morgan? Trajo los dólares, los cambió ¿por qué? Por peso. ¿Compró qué? LEVAC. La rentabilidad de las LEVAC, que era la más alta del mundo, las transformaba en ¿qué? En dólares. ¿Y esos dólares qué hacían? Eso se llamó la bicicleta financiera y por eso tenemos 74.000 millones de dólares fugados desde que se inició el gobierno de Macri. Se llenaron de plata. Ahora, ¿de dónde conseguíamos esos dólares para que ellos los pudieran fugar? De la deuda externa del Estado Nacional. Esto lo sostuvieron durante 2 años. 2016, 2017. Enero del 2018, el sistema financiero le da el último bono al gobierno de Macri fuerte, que fue de 9.000 millones de dólares. Y le dijeron, muchachos, para ustedes no hay más plata. Porque lo que están, el JP Morgan le está diciendo, lo que están haciendo ustedes es una locura. ¿En qué va a terminar esto? En default. Y yo no le voy a prestar un modelo económico que termine defaulteando porque me voy a quedar con papelito de color. Entonces, ¿qué dijeron? No le prestamos más. Como la locura de la bicicleta financiera continuó, en mayo de 2018, el sistema financiero no solo ya no nos prestaba más, sino que ¿qué? Que había definido irse de la Argentina. El primero que se empezó a ir, ¿qué significa irse? Vender las LEVAC y con eso comprar directamente ¿qué? Dólares y llevárselo. Ya no solo dolarizar la rentabilidad de la LEVAC, ¿se entiende? Irse. Y el que empezó con esto fue el JP Morgan, que se llevó en una semana 1.800 millones de dólares. En una semana. Obviamente, si vos sos un banco que tenés LEVAC y el que ves que se está yendo es el JP Morgan, ¿qué haces? Se va a entrar. Y empezó el fenómeno portadoso, se estaban yendo todos. En 3 semanas se llevaron 15.000 millones de dólares los bancos. 15.000 millones de dólares son 3 YPFs. YPF nosotros lo compramos en 5.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares en 3 semanas. Y no había forma de parar la corrida cambiaria. Habían definido irse. Y la realidad, yo no lo voy a contar, pero venía un supermarket, un vencimiento de LEVAC infernal, que si el 20-30% de esas LEVAC no se renovaban, se terminaba el gobierno de Macri.
el gobierno de Macri se estaba pulverizando, se lo estaban llevando puesto. Y ese viernes, antes del supermartes, ¿qué hace Macri? Un grabado de un enlatado, qué sé yo, y que sale a decir que iniciamos conversaciones con un grabado. ¿Qué fue eso? Decirle al Fondo Monetario Internacional que venga a la Argentina, organice la salida y le permita terminar el mandato. El FMI lo que está haciendo es organizando la salida de los bancos para que los bancos se lleven la mayor cantidad de dólares posible. Siempre fue el rol del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está armando el FMI? Está armando que cuando esto termine de explotar, porque tarde o temprano va a terminar explotando, que en vez de explotar implosione. Que el costo del modelo económico de Macri lo paguen los argentinos y no los bancos ni el resto de los países emergentes. Como el 1982. Y el Fondo Monetario Internacional le garantiza tres cosas a los bancos. Primero, los dólares necesarios para que los bancos se los lleven. Igual ahora están teniendo un quilombo que voy a tratar de explicar. ¿Por qué el FMI prefiere que le debamos a él y no a los bancos? Porque al Fondo Monetario Internacional no se lo puede defaultear. El FMI por estatuto te puede embargar exportaciones y reservas. Y además, ningún país central, Estados Unidos ni Alemania, van a permitir que vos defaultees al Fondo Monetario Internacional porque como defaultearles a ellos mismos, que son los que ponen la plata. Sí, lo que podés hacer con el FMI es reestructurar la deuda, aplazarle los vencimientos, pero no defaultear. En el 2001, cuando Rodríguez A declaró el default en el Congreso, se defaulteó a todos, menos al Fondo Monetario Internacional, que le seguimos pagando en tiempo y forma hasta que Néstor le pagó el 100% de la deuda. Entonces, ¿qué dice el FMI? Prefiero que me debas a mí, no a los bancos, yo te doy los dólares, dejá que los bancos se los lleven. Y así pasó. El primer préstamo que nos dio el Fondo Monetario Internacional, 15.000 millones de dólares, lo bajó, se fueron en menos de 3 meses. Nicky Caputo era el presidente del Banco Central. En menos de 3 meses se llevaron 15.000 millones de dólares. 3 YPF más. En 4 meses se llevaron 6 YPF los bancos de la Argentina. ¿Sí? 6 YPF, 30.000 millones de dólares. ¿Qué otra cosa le garantiza el Fondo Monetario Internacional? Acelerar el proceso de ajuste neoliberal para garantizar que el Estado tenga recursos para pagarle la deuda. Por eso el que armó un presupuesto público 2019 fue el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice el presupuesto público 2019? Que todas las partidas en términos reales del presupuesto público caen: salud, educación, sistema previsional, salario de los empleados públicos, y la única que crece en términos reales, ¿cuál es? El pago de la deuda pública. En este primer bimestre de este año, enero y febrero, se pagó 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. Y eso es lo que le está garantizando el Fondo Monetario Internacional. Por eso, cada renegociación, mañana vienen los amigos, cada renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le dice el FMI? Ajusta más. Ajustar y pagar deuda. Y entonces eso también se lo va a garantizar el Fondo Monetario Internacional. Que te ponen en un círculo vicioso de ajusto. Entonces, claro, profundizo la crisis. Porque si en el presupuesto dice que la obra pública va a ser 0 este año, con lo cual no hay obra pública. Si no hay obra pública, no hay crecimiento. Entonces, cae la economía. Si cae la economía, ¿el Estado recauda más o recauda menos? Menos. Porque si quiebra una fábrica, deja de pagar impuestos. Si nosotros consumimos menos, recauda menos de IVA. Entonces, si ustedes ven en la recaudación en términos reales, crece la nominal, pero menos que ¿qué? Que la inflación. El año pasado la inflación fue de 47.6% y la recaudación fue de 31%. En términos reales, la recaudación se está desplomando. Entonces, ajustar, profundizar la crisis, cae la recaudación, ¿llegás al déficit fiscal 0? No. Entonces, ¿qué le dice el FMI? Ajusta más. Profundizar la crisis,
Y así nos llevan a un círculo vicioso de ajuste, caída del PBI, menos recaudación, más ajuste, más recesión, más ajuste, más ajuste, más ajuste. Fue la política de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional en América Latina, se aplicaron en la década del 80. Terminaron lo que se llamó la década perdida de América Latina. En la Argentina terminó la crisis hiperinflacionaria del 89. Fíjense ustedes que los dos programas del FMI para América Latina, que Argentina los cumplió los dos, terminaron en las dos peores crisis de nuestra historia. La política de ajuste estructural terminó en la crisis del 89 y el consenso de Washington terminó en la crisis del 2001, que fueron, repito, las dos peores crisis de nuestra historia. Así terminaron los dos programas que nos aplicó el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. ¿Pero qué le garantiza al FMI? Que tengamos peso para comprar los dólares que él nos da para pagar qué cosas. Y eso se lo están garantizando. Y la tercera cosa que le garantiza el Fondo Monetario Internacional a los bancos es que cuando esto termine de explotar, los primeros que se van a integrar son el sistema financiero internacional para que se lleven todos los últimos dólares que queden antes que esto termine de explotar. Cuando Domingo Felipe Cabal asumió como ministro de Economía de la Rúa, el Banco Central tenía 30.000 millones de dólares de reserva. Cuando declaró el corralito, ¿cuánto tenía el Banco Central? 10.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los 20.000 millones de dólares restantes? Se lo habían llevado los bancos. ¿Por qué? Porque el FMI le había avisado a los bancos que en diciembre se terminaba la convertibilidad. Él le tenía que, para sostener la convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional le tenía que bajar un préstamo de 3.000 millones de dólares, que ya lo tenían acordado con De la Rúa. Lo tenían acordado. Llegó diciembre, ¿qué le dijo el FMI? No te lo doy. Le bajó el pulgar y explotó la convertibilidad. El FMI ya sabía que no le iba a dar los dólares. ¿A quién les avisó? A los bancos. Le dio tiempo a llevarse 20.000 millones de dólares y cuando los bancos se llevaron los 20.000 millones de dólares, explotó la convertibilidad, corralito. ¿Y quién quedó adentro del corralito? Los pequeños ahorristas argentinos. Entonces el FMI le va a garantizar a los bancos tres cosas. Los dólares para que los bancos se los lleven, acelerar el proceso de ajuste neoliberal para garantizar los recursos para pagar la deuda. Tres, que le avisen a los bancos con anticipación antes que el FMI le baje el pulgar a la Argentina y esto termine de explotar. Mientras tanto, ¿qué garantiza el gobierno de Macri? Seguir sosteniendo la valorización financiera y el negocio financiero para que los bancos, hasta que esto termine de explotar, se sigan llenando de qué? De plata. Entonces crea un segundo instrumento, ya no más las LEBAC, porque las LEBAC las podía comprar cualquiera. Y crean un segundo instrumento, que ¿cuál es? Las LELIQ. ¿Cuáles son las diferencias? Que solo lo pueden comprar los bancos, para que ellos ganen nada más los bancos. Dos, las LEBAC vencían mensualmente, las LELIQ semanalmente, cero riesgo. Y la tasa de interés que ya tienen garantizado los bancos ya no son de 38, 28, 30, ¿cuánto es? 74 de tasa de rentabilidad de las LELIQ. Con lo cual los bancos se están llenando de plata. Y obviamente lo que sí garantiza Macri con esto es que los bancos todavía tengan cierta plata en peso, porque compran LELIQ y no lo dolaricen todo y se lo lleven de la Argentina, porque ahí sí no alcanza la reserva del Banco Central para sostener esa corrida de plata. Entonces, mientras el FMI organiza la salida de los bancos de la Argentina, el gobierno de Macri le sigue garantizando un negocio terrible a los bancos a través de la LELIQ, que además lo que se genera es que cuando esto explote muchísimo más. Porque esto es una burbuja financiera y, como dice el nombre, toda burbuja en algún momento, ¿qué hace? Explota. En esto estamos hoy. ¿Cuál es la disputa? Por ahora, al interior del sistema financiero. ¿Qué se están disputando? ¿Quién se queda con los últimos dólares que el Fondo Monetario Internacional le da a la Argentina? ¿Y quién se lo está disputando? Los jugadores que quieren seguir jugando. ¿Con quiénes? Con los bonistas, que son los que tienen la deuda, que dicen:
Si los dólares del FMI los van a fugar, cuando tenga que pagar un bono, ¿de dónde van a sacar los dólares? Entonces la disputa es quién se va a terminar quedando con los últimos dólares del Fondo Monetario Internacional, si los que fugan o los bonistas. Como el FMI le dijo, porque también está jugando fuerte para que Macri pueda ganar, le dijo, está bien, utilizá dólares para contener el tipo de cambio, para que no se te dispare de vuelta, para que no haya una devaluación. Esto lo coordinó con el FMI en la última devaluación de hace un mes, 3 semanas. Entonces los bonistas están viendo que los que ganaron, ¿quiénes son? Los jugadores. Por eso están comprando dólares y lo están fugando. Ayer, las reservas del Banco Central bajaron en 3.000 millones de dólares. Parte es pago de un bono y otra parte muy importante fue de capitales. Hace poco el FMI, hace un mes, el FMI nos bajó ¿cuánto? 10.800 millones de dólares. Todavía no terminó un mes desde que nos dio 10.800 millones de dólares. Ya se fugaron el 80% de eso. De los 10.800 millones de dólares ya no están más en el Banco Central. La única alternativa o el único objetivo de Macri es contener el tipo de cambio. Porque obviamente él sabe que no va a poder hacer nada para la economía real, sabe que se va a profundizar la crisis, sabe que va a haber más desocupación, más pobreza. Eso lo tiene claro, que no va a poder contener la inflación, pero no quiere que se le vaya más el tipo de cambio, porque si sigue devaluando o se hace una devaluación como el año pasado, se le acabaron las chances definitivas a un proyecto de reelección de Mauricio Macri. Entonces negociaron con el FMI de poder utilizar los dólares del Fondo Monetario Internacional para sostener el tipo de cambio hasta que pasen las elecciones. Y así todo, no está garantizado que le alcancen los dólares para sostener la corrida cambiaria que estamos viviendo. Así todo. Por eso hay que ver qué resuelve ahora el gobierno de Macri con la nueva visita del Fondo Monetario Internacional, porque desde mi perspectiva, Macri va a necesitar el mes que viene más dólares del Fondo Monetario Internacional si quieren contener el tipo de cambio y no tener una nueva devaluación. Con lo cual hay que ver si le amplían el préstamo o le adelantan parte de los dólares que le iban a bajar a fin de año el año que viene, se lo adelantan ahora para por lo menos pasar las pausas. ¿Qué pasó? Se le rompieron los... ¿Se va entendiendo esto o no? Sí, perfectamente. Eso es buena pregunta. Bueno, ahí la pregunta es ¿para qué se quieren quedar? Y ahí empieza el segundo planteo mío, o la segunda parte de la charla, que es cuáles son los modelos económicos que vamos a tener ahora en disputa. Que después vamos a ver cómo se reflejan electoralmente. ¿Qué le queda al FMI? Porque cuando uno dice FMI es Estados Unidos, primero, Estados Unidos necesita a Macri en la Argentina como a Bolsonaro en Brasil para ponerle un freno al avance de China y Rusia en América Latina. Vuelve la teoría de América Latina como el patio trasero. El único que le está poniendo un poco de resistencia a ese es Venezuela. Con lo cual, si cae Maduro, ahí hay un problema. Igual Macri no le puede decir totalmente a China que no. Por eso también hay una disputa. Pero digo, es evitar que Rusia y China se sigan metiendo en América Latina. 2. ¿Cuál es el proyecto, en mi perspectiva, de ellos? Ya pensando en el mediano plazo. Y ya no solo de Macri, porque Macri ahora termina siendo como un dato de color. Digo, de la Embajada y del Fondo Monetario Internacional, la perspectiva que yo creo es, primero, balcanizar el territorio argentino. ¿Sí? Siempre un modelo neoliberal termina con el concepto de que las provincias son inviables. ¿Cuál es el objetivo de provincias inviables? Lo primero que se le empieza a desplomar en un modelo económico como esto son las finanzas provinciales. El gobernador cada vez tiene menos recursos. Y entonces empiezan a crujir las finanzas provinciales. Y si, ¿para qué tenemos Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa? Hagamos una sola región con una sola administración pública. Ese proyecto era de Caballo a fines de los 90, impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Te balcanizan el territorio, esto no es nuevo. Siempre
los países imperialistas balcanizaron los territorios para debilitarlos, si no vean nuestra independencia. Nos quitaron a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, que era parte de lo que eran las Provincias Unidas. Te balcanizaron el territorio. Fíjense que hizo Estados Unidos con América Central. Lo dividió en pequeños países sin poder. India y Pakistán. ¿Eh? India con Pakistán. India, Pakistán, te balcanizan los territorios. Y eso es el proyecto de la Argentina, de regionalizar la Argentina, un territorio balcanizado. Acuérdense en la Argentina que había proyectos en el fin de 2001 de independencia de ciertas provincias. San Luis y Mendoza son dos ejemplos. Que se estaba hablando de independizarse de la Argentina. Te delimitan el territorio, te lo rompen. 2, dolarizar la economía argentina para que directamente no tengamos soberanía monetaria, entonces no tenemos banco central, no tenemos moneda. Si no tenemos moneda, no tenemos política monetaria ni cambiaria. El que dolarizó Ecuador fue Domingo Felipe Cavallo junto con el Fondo Monetario Internacional en 1998. Entonces ya no tenés ni siquiera moneda. Y 3, y viene de la mano, una vez que te saca la independencia económica, te balcanizan el territorio, y obviamente ahí podemos incluir la instalación de ciertas bases militares, van por lo que quieren, que son los recursos naturales, ya no el petróleo, el gas y el agua, sino el litio en el norte. Entonces van por lo que verdaderamente quieren, que son los recursos naturales, y obviamente seguir garantizando el tema de los alimentos, que siempre es importante para los países imperialistas tener en su mercado alimentos baratos. Y eso es el modelo que me parece a mí que tienen ellos para el mediano y largo plazo, por eso necesitan el dinero que siga ganando Mauricio Macri. Se empieza a romper los sectores dominantes. Porque en un primer momento Macri tenía garantizado a todos los sectores dominantes, que eran los bancos, y ahí tenés sectores dominantes nacionales. ¿Que cuáles son? La Unión Industrial Argentina con la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, el complejo agroexportador. Esos sectores dominantes nacionales ya no quieren saber más nada. Porque si ustedes ven los balances de las grandes empresas, ¿qué están dando? Porque las grandes empresas de la UIA, inclusive Techin, si ustedes ven los balances de Techin tiene que cerrar. No cierra porque si no, no la abre más. ¿Pero por qué? Porque las grandes empresas o estaban endeudadas en dólares y con la mera devaluación del año pasado sonaron, o están endeudadas en pesos y con esta tasa de interés se les hace imposible refinanciar la deuda. Con lo cual las grandes empresas industriales están en la lona. La Cámara de la Construcción, que te está diciendo, si la obra pública va a ser cero, no hay negocio para la Cámara de la Construcción. Y encima apostaron a los PPP, no sé si se acuerdan, participación pública-privada, con una tasa de interés del 74%, que iba a poner a invertir en ruta. Se les cayeron los PPP, no hay obra pública, nada. Ahora, si quieren dominar, ¿por qué esas condiciones? Si quieren dominar, ¿por qué dar esas condiciones? Y porque, fíjate vos, porque algo que me olvidé decirte, ¿qué está pasando con las acciones de las empresas nacionales en Wall Street? Se están desplomando. Bueno, el año que viene, Techin es norteamericana. Te la compran con 5 pesos con 50. Bueno, entonces, claro, también te financian las empresas públicas porque te dice el Estado que no transfiera más plata al IPF y a Aerolíneas Argentinas. Te destruyen las empresas públicas o después las cierran para que no tengan competencia o las compran. Entonces vas a un proceso fuerte de transgenización del capital nacional. Por eso también los empresarios nacionales están muy preocupados. Bueno. Y encima los judicializan. ¿Sí? Y la Sociedad Rural Argentina, menos que la UIA y la Cámara de la Construcción, pero dice, muchachos, no me prometiste. Retención cero. Y ahora estoy pagando casi lo mismo que en el 2015. Me hiciste aumentar los costos porque mis costos son en dólares.
Entonces ya la Sociedad Rural Argentina, repito, menos que la UEA, pero escuchen los discursos de Carvajal en la provincia de Buenos Aires. No quieren saber más nada con él. Además porque como pierden capacidad de lobby, porque yo me acuerdo Macri el año pasado yendo a la Sociedad Rural Argentina y diciendo no, la retención es el peor impuesto de la historia argentina. ¿Y qué tuvo que hacer el tipo? Volver a la retención. Fue a la Unión Industrial Argentina un lunes y le dijo, los subsidios a las exportaciones industriales van a continuar porque esa política central, el miércoles que hizo Macri, le sacó los subsidios a las exportaciones industriales. ¿Pero por qué? Porque lo llama el Fondo Monetario Internacional y dice, flaco, todos esos recursos no quiero ni que lo tenga la Sociedad Rural Argentina tuya ni la UIA. ¿Quién lo tiene que tener? Los bancos. Entonces hoy pagan retenciones, pero no para subsidiar la tarifa de los servicios públicos, para que se lo lleven los bancos, y por eso garantizamos 1 millón de pesos por minuto de pago de deuda pública. De todas maneras no se lo dice el FMI. Él puede parecer tarado, pero eso fue las primeras medidas que hizo y estos son los efectos. Él buscó al FMI y él sabe lo que está haciendo. Bueno, eso es una hipótesis. Yo creo que él no quería volver al Fondo Monetario Internacional. Eso es contrafáctico, no lo podemos discutir. Porque ya está hecho, es así. Que no quiere decir que él no piense igual que el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero decir es que Macri tiene que ganar elecciones. Si en el 2017 hubiera estado el Fondo Monetario Internacional exigiendo el ajuste, ¿cómo ganaba la elección? Entonces digo, para mí Macri no quería volver al FMI, pero si no era el FMI, se tenía que ir en forma anticipada en el medio de la corrida cambiaria porque los bancos ya habían definido irse. ¿Y entonces por qué hoy estamos hablando de la posibilidad de que siga? Bueno, porque está el apoyo del Fondo Monetario Internacional y la embajada norteamericana. Si no, no hay posibilidad. Claramente. Ahora, ¿qué hace la UI y la Sociedad Rural Argentina? Empiezan a tratar de construir una alternativa, electoralmente. ¿Sí? Bueno, todo lo que ustedes piensan. ¿Cuál es la idea de ellos? Romper con esto que yo denomino neoliberalismo financiero, que solo gana quiénes. Los bancos y algunos amigos de Macri todavía ganan con las energéticas, porque además las energéticas les permite aumentar el precio de la energía porque le quita subsidios y con esa plata paga deuda. Pero ex neoliberalismo financiero, ¿qué quiere construir la UI en la Sociedad Rural Argentina? Romper con esto, pero que la crisis esta no la paguen ellos. La pague la clase trabajadora, el jubilado y la pyme. Y eso se llama, nosotros lo denominamos neoliberalismo productivo. Es productivo porque es producir grandes empresas, pero financiado por la clase obrera y la pyme, cero mercado interno, salario bajo, etcétera, etcétera. Pero obviamente no con esta tasa de interés porque ellos pierden. No cero obra pública porque si no la Cámara de la Construcción pierde. No destinar toda la plata a pagar la deuda, sino algo para el mercado interno porque ellos lo necesitan. No cero subsidio a las exportaciones industriales porque ellos son beneficiarios del subsidio. Cero retención para que ellos no tengan que pagar impuestos. Y eso es el modelo neoliberal productivo. Sí es cierto que su jugador más importante es Labaña, porque Labaña es el economista de la UI. ¿Sí? Yo quiero que Labaña juegue con nosotros, eso está claro. Pero digo, para tener claro, porque Labaña, me acuerdo del año 2000, ¿cuándo se fue Labaña del gobierno? ¿2005, 2006? Sí. Yo me acuerdo que Néstor contó una vez la anécdota que Roberto Labaña viene y le dice a Néstor, estoy muy preocupado porque empieza a haber tensiones inflacionarias, empiezan a subir los precios. Claro, y Néstor le pregunta, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de Labaña? Estamos sobrecalentando la economía, estamos inyectando mucha demanda, aumentando mucho los salarios. Paremos con eso, porque eso se está transformando en un fenómeno inflacionario. Y Néstor contó que le dijo, bueno, tráeme los datos de pobreza. ¿Cuántos pobres tenemos? 2005, 35% de pobres. Entonces la respuesta de Néstor fue, si con 35% de pobres nuestra economía está sobrecalentada como esta Suecia que no tiene un solo pobre. Y le dijo, la economía nuestra no está ni tibia todavía. Seguí inyectando demanda, seguí aumentando los salarios hasta que no quede un pobre en la Argentina. Y el que se fue Labaña. Pero no estaba hablando Labaña. ¿Quién estaba hablando? La UI. Le estaba diciendo a Néstor, ya está. Está bien, los salarios del 2001, 2002 eran muy bajos.
ya aumentamos salarios suficientes y nosotros hicimos el cálculo, los salarios en dólares en el 2005 estaban al mismo nivel que en la convertibilidad. ¿Qué le estaba diciendo la UIA? Queremos la misma distribución del ingreso que en el modelo de convertibilidad. ¿Qué queremos? Ir al neoliberalismo productivo. Y ahí Néstor definió no, ni neoliberalismo financiero ni neoliberalismo productivo. ¿Y cuál es el tercer modelo económico en disputa que vamos a tener? Bueno, no tiene nombre, porque se encargaron de no ponerle nombre. ¿Cuál es el modelo económico del 46 al 55 y del 2013 al 2015? No tiene nombre. De bienestar. Sabemos, no, es un bien europeo. Sabemos que está el modelo agroexportador, el desarrollismo, el modelo neoliberal, el modelo de valorización financiera. Combatiendo el capital. Bueno, nosotros le pusimos un nombre, es discutible, Estado de Bienestar, repito, es bien europeo, no es nuestro. ¿Sí? Nosotros le pusimos modelo económico justicialista, algunos nos critican porque dicen que modelo económico con la justicia social, pero después es importante eso, ¿sí? Y podemos hablar un poco. Nosotros, el problema nuestro es también, esto lo vieron los revisionistas históricos, la dominación económica es importante, pero la dominación cultural es mucho más importante, sobre todo en los compañeros, que hablan de estado de bienestar, keynesianismo, repiten conceptos desarrollados en las universidades europeas para trasladarlas a América Latina, como si fueran lo mismo. Nosotros no somos keynesianos. Keynes, lo quiero mucho, pero Keynes estaba pensando para los países centrales, desarrollados. Estaba analizando la crisis del 29 y estaba viendo cómo pueden hacer Estados Unidos y Europa para crecer. Y por eso que las políticas keynesianas son políticas de crecimiento. Pero nosotros no necesitamos crecer. ¿Qué necesitamos? Desarrollar. Pero Keynes estaba escribiendo para países que ya eran desarrollados, por lo cual ese no era su problema. El problema es cuando nosotros reproducimos esquemas europeos o de los países centrales en nuestras economías. Los primeros pensadores que empezaron a romper con eso y empezaron a construir una epistemología de la periferia en términos económicos fue el estructuralismo latinoamericano. Muchos de ellos antiperonistas, Prebisch. Pero otros que hicieron cualquier cosa cuando fueron presidentes, Enrique Cardoso en Brasil, que creó la teoría de la dependencia, que es una teoría de la economía económica desde la periferia para la periferia, pensando en los problemas periféricos. Y eso es mucho más importante. El mejor para mí no fue ni siquiera economista y no perteneció ni al estructuralismo latinoamericano, ni estuvo en las universidades, que es Marcelo Diamant, un ingeniero, que explicó la estructura productiva desequilibrada de la Argentina y explicó por qué había que poder aplicar retenciones en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero estaba pensando en la periferia. Pero a esto iba el modelo económico justicialista, que como lo llamamos nosotros, tiene una característica, que es el Estado apropiándose de todas las rentas extraordinarias que tienen en la economía argentina. De todas, extraordinarias estoy hablando. ¿Cuáles son? La más importante, la agroexportadora. La segunda, la financiera. Y después tenés petrolera, minera, energética, inmobiliaria. Tenés entre 6 o 7 rentas extraordinarias dando vuelta en la economía argentina y el debate es quién se va a quedar con esa renta extraordinaria. El modelo económico justicialista dice el Estado argentino para generar un proceso de industrialización con generación de puestos de trabajo y justicia social. Si no, no hay posibilidad. Porque la UIA te va a decir, yo quiero industria. ¿Pero cómo? Financiado por la clase obrera con salario bajo. Y Perón fue el primero que dijo, yo quiero industria también como ustedes. Pero no que lo financie la clase obrera. Y por eso aumentó los salarios y llegamos a la distribución del 50-50 que también pasó entre el 2013 y 2015. Y vos tenés que apropiarse de esas rentas extraordinarias a través de distintas herramientas. Lo que podemos discutir son las herramientas. El IAPI. El IAPI. El IAPI fue la herramienta que encontró Perón para apropiarse de la renta extraordinaria agroexportadora
y ponerla a disposición del proceso de industrialización con generación de puestos de trabajo y justicia social. Que fue el BID, el Banco de Desarrollo Industrial, el BDI. No, el BID es otro. No, perdón, el Banco de Desarrollo Industrial, los excelentes, digamos. Sí, nos ponía atrás del IAPI. El IAPI, para los que no saben, es Instituto Argentino de la Promoción al Intercambio, que era monopolizar el comercio exterior del grano. En la época de Perón, el sector agroexportador no podía exportar un solo grano. Se lo tenían que vender todo a quién. El Estado. Y el IAPI hacía tres cosas. Uno, le compraba barato al pequeño productor y se lo compraba caro al pequeño productor y barato al terrateniente. Por eso hubo un crecimiento de 360.000 pequeños agricultores del 46 al 55. Dos, con todo lo que le compraba, ¿qué hacía el IAPI? Alimentos baratos para el mercado interno para que los obreros puedan comer barato. Y tres, con lo que sobraba, que era mucho, que hacía el IAPI, lo exportaba. Pero los dólares, en vez de quedárselo Llevere, se lo quedaba el IAPI. ¿Y qué hacía con esos dólares Perón? Subsidio barato para la industria, para que haya proceso de industrialización y que la industria genere empleo y llegar a la sociedad de pleno empleo para que los industriales puedan pagarle salario alto a los trabajadores. La segunda medida que hizo Perón en el sentido de apropiarse de la renta financiera es nacionalización de los depósitos bancarios. Peso que entraba a un banco privado, ¿peso de quién era? No era más de los banqueros, ¿de quién era? Del Estado argentino. Eso se llama 100% de encaje. Entonces, ¿el banquero qué hacía con esa plata? Lo que el Estado argentino le decía. ¿Qué decía Perón? Crédito barato para la industria para que pueda capitalizarse y crédito hipotecario barato para la gente para que pudiera tener su casa. Es apropiarse la renta extraordinaria del complejo agroexportador y del sistema financiero para industrializar, generar trabajo y distribuir ingresos. 2003-2015, ¿qué hicimos? Retención, reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, imposición del 15% de la cartera crediticia de los bancos para las pymes, inciso K para obligar a las aseguradoras que también financian a las pequeñas y medianas empresas. Después hicimos estatización de YPF para la renta petrolera. Es decir, ¿qué hizo Perón, Néstor y Cristina? Generó que el Estado se apropie de las rentas extraordinarias y financió el modelo económico de justicia. Industria, trabajo y justicia social. Entonces, ¿qué nos vamos a poner en disputa en términos electorales este año? Vamos a ver cómo, de qué manera. Es el neoliberalismo financiero, el neoliberalismo productivo y el modelo económico justicial. Lo único que espero es que el tercero lo encabece Cristina y seguramente vamos a ganar y vamos a volver a reconstruir la patria.
Thank you.